Saludos cordiales, queridos alumnos del tercero segunda de la FAFI, de Experiencias y Prácticas Profesionales 1. Bienvenidos a esta segunda clase virtual en donde vamos a hablar sobre lo que es la entrevista psicológica y su empleo en el diagnóstico. Dentro de los objetivos académicos tenemos la de fomentar en los alumnos los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para realizar la entrevista psicológica. También determinar las actividades a ser realizadas en la primera entrevista. La entrevista es una de las herramientas más importantes que tiene el psicólogo. No solamente porque tiene sus propias metodologías, sus, digamos, procedimientos y técnicas, sino porque es la herramienta que nos ayuda a llegar a establecer la alianza terapéutica con el paciente. Podemos establecer que no solamente la alianza terapéutica también es importante en un proceso de entrevista psicológica, sino todo el comportamiento del paciente, desde la primera llamada para concretar una entrevista psicológica hasta su llegada, la hora en que llega, si llega en forma puntual, cómo se sienta, cómo sus gestos. Todo el comportamiento de nuestro paciente importa en esta relación que se da entre psicólogo y paciente. Bueno, la entrevista deriva de su denominación exclusivamente de sus objetivos y finalidades. Para nosotros en esta cátedra, lo fundamental va a ser tener como objetivo el diagnóstico. Es decir, vamos a hacer el estudio del comportamiento de un cierto paciente como para llegar a un diagnóstico clínico. Bueno, entonces la entrevista puede ser de dos tipos, la abierta y la cerrada. Vamos a hablar un poquito sobre las dos. La entrevista abierta posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad del entrevistado. Permite al entrevistado expresarse con mayor amplitud y el entrevistador puede utilizar los distintos tipos de intervenciones que conoce para profundizar sobre un tema particular. Quiere decir que este tipo de entrevista nos permite profundizar mayor la problemática del paciente. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? En una primera consulta, una de las principales es preguntar al paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que estés necesitando una ayuda psicológica? ¿Verdad? Se evita un poquito el término ¿por qué estás necesitando una ayuda psicológica? Es un poco acusatorio, digamos, es como que hay que justificarlo. Entonces se utiliza este tipo de palabras. ¿Qué es lo que hace que estés necesitando una ayuda psicológica? También es importante, ¿cuánto tiempo hace que esta persona está de esta manera? Entonces preguntamos, ¿hace cuánto tiempo te sientes de esta manera? ¿O tienes estos síntomas? ¿O tienes este malestar? Otra pregunta, ¿qué situación es la que más te está molestando en este momento? Entonces, a través de estas preguntas podemos llegar al motivo de consulta y también a la queja principal. Ahora tenemos lo que son las entrevistas cerradas, ¿verdad? Son preguntas que ya están previstas, ¿verdad? Tanto como el orden y la forma de plantearlos, ¿verdad? Entonces el paciente responde a sí, no, o de repente da los datos precisos sobre lo que estamos preguntando.
también es importante dentro de un proceso de entrevista. Ahora veamos cómo se combinan estos dos tipos de entrevista en la primera consulta. La cerrada nos facilita tomar los datos de identificación del paciente, que es la primera tarea que tenemos que hacer. Llega el paciente, le saludamos, le invitamos a que tome asiento y luego empezamos con los datos de identificación. ¿Por qué? Porque es importante conocer el nombre principalmente, ¿verdad? Y la edad del sujeto. Entonces, aquí tenemos un poquito de ejemplos: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, escolaridad, el número de teléfono, todo eso que necesitamos ya vamos escribiendo en una planilla. Entonces, luego ya pasamos a lo que son las preguntas abiertas, ¿verdad? Que sería el motivo de consulta y la queja principal. Bueno, imagínense ustedes que vayan a consultar con un psicólogo y solamente les haga preguntas cerradas, ¿verdad? Les haga un cuestionario, ¿no? O un inventario, o les tome una anamnesis bastante larga. Entonces ustedes solamente se limitan a contestar. Sería bastante aburrido. Bueno, entonces por eso es importante combinar estos dos tipos de entrevistas en la primera sesión. Aquí tenemos algunos de los motivos por el cual los pacientes suelen consultar. Algunos por quejas corporales, por quejas mentales, ¿verdad? Debido a la falta de éxito, ¿verdad? Por quejas referentes a dificultades en la vida diaria o por quejas de otras personas. Aquí tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre los pacientes que vienen por propia voluntad buscando ayuda psicológica y a los que son enviados. ¿Cómo procedemos ante esto? Cuando tenemos pacientes que son enviados, por ejemplo, los adolescentes o los niños o adultos que generan conflictos con su comportamiento pero no tienen una percepción de ello, entonces tenemos que empezar hablando de esta situación. A un adolescente que es derivado de una institución, por ejemplo, le podemos preguntar si cómo se siente viniendo a una consulta psicológica por pedido del director o porque de repente tiene mal comportamiento en el colegio. Empezamos entonces por la problemática que le trae allí. Bueno, luego de hacer los datos de identificación y las preguntas de rigor para saber el motivo de consulta y la queja principal, pasamos a hacer lo que es el genograma o familiograma, también se lo denomina en algunas bibliografías, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de tener un bosquejo diagramado, digamos, de lo que es el ambiente familiar. Es como hacer un árbol genealógico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuál es la estructura familiar. Entonces, también nos da una pauta de qué tipo de escenario tiene el paciente. Entonces, tenemos algunos códigos para elaborar este diagrama, ¿verdad? Entonces, el cliente, en este caso, es un varón porque el recuadro siempre le pertenece al varón. Entonces, siempre cuando es el cliente lo resaltamos un poco más, ¿verdad? Y las mujeres en forma de círculo. Tenemos después los niveles que indican relación, que es una línea vertical, y la que tiene enlaces o una pareja formal, digamos, es una línea horizontal. Los fallecidos siempre se enmarca dentro del cuadro, ¿verdad? Indicando eso, o se pone una pequeña cruz también. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se hace el diagrama. Tenemos a Pedro de 55 años que está casado con María, que son los padres de nuestra paciente Rosa de 30 años. Rosa está casada con Raúl de 34 años
y tiene 3 hermanos varones. Isidro de 25, que se casó con Teresa de 25 años también, Julio de 17 años y Carlos el menor, que tiene 10 años. Isidro tiene ya familia, entonces tiene una niña y un varón. Fabio de 5 años y Mariana de 2 años. Bueno, aquí ya tenemos la pauta de que Rosa es nuestra paciente y es la primera del matrimonio entre Pedro y María. Ya tenemos el orden de nacimiento. ¿En qué ayuda tener un familiograma o genetograma? Que cuando Rosa esté explicando posiblemente su motivo de consulta nos pueda decir, bueno, lo que pasa es que Raúl ha hecho que me esté sintiendo mal en este momento, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos una idea de quién es Raúl, por ejemplo. O si habla de Carlos, si habla de Isidro, ya tenemos un pequeño esquema familiar. Bueno, luego tenemos lo que es la anamnesis, que vamos a tener en un formato digital que les voy a enviar, en donde principalmente consiste en una recopilación de datos desde el primer momento de nacimiento de la persona, ¿verdad? Y todo su proceso de desarrollo vital, desde el momento del nacimiento hasta la actualidad. Bueno, entonces en la entrevista psicológica tenemos en cuenta entonces 2 cosas. El proceso, ¿verdad? Porque no se trata solamente de una consulta, sino que de varias consultas en donde utilizamos la entrevista y la alianza terapéutica. Aquí entendemos que no solamente el comportamiento del paciente es importante, también el del terapeuta. Por eso que es muy importante el autoconocimiento, saber mis habilidades, mis limitaciones, porque el propio psicólogo es una herramienta de trabajo. El paciente siempre va a estar con muchas expectativas con respecto a su psicólogo. Entonces, ¿por qué es importante enfatizar en esto? Porque el paciente va a mirar los gestos, las reacciones que realiza el psicólogo ante cada palabra o inferencia que él esté haciendo. Por eso es importante saber que nosotros mismos como personas somos una herramienta de trabajo. Uno de los puntos importantes también en la primera entrevista es el encuadre. ¿Qué significa eso? Dejar enmarcado las condiciones en cómo vamos a hacer el proceso de entrevista, ¿verdad? Entonces, los objetivos que buscamos, ¿verdad? Saber qué le pasa al paciente para darle una respuesta, una explicación después de su comportamiento, el lugar, dónde lo vamos a hacer, el tiempo de la entrevista, que generalmente dura de 50 a 60 minutos para los adultos y 30 a 45 minutos para niños y adolescentes, ¿verdad? Y los honorarios profesionales que tengo que tener establecidos. Entonces, desde el primer momento ya se habla de esto y si está de acuerdo el paciente, seguimos para la siguiente consulta. Una de las cosas que aparece dentro de lo que es un proceso de entrevista es la ansiedad, tanto de parte del paciente como del terapeuta. ¿Por qué? Porque es una situación desconocida y generalmente actuamos con ansiedad ante lo desconocido. Por eso es absolutamente normal esto. Tengamos en cuenta que en la primera consulta tenemos que tener un contrato de confidencialidad con nuestro paciente. Se refiere al secreto profesional. Establecer que lo que se diga en esa sesión quedará absolutamente resguardado por el psicólogo y no será revelado bajo ninguna circunstancia a otra persona. Eso es un contrato indispensable, especialmente con los adolescentes. Concluimos entonces que la entrevista psicológica tiene su método, su procedimiento, su metodología y sus fines. Y muchas gracias por la atención.